Hola, hola, vamos a ver ahora un nuevo problema que se trata de cómo resolver esta situación. Tenemos acá 5 animalitos que representan 5 fuerzas y en este caso tenemos a un elefante, la fuerza rinoceronte, la fuerza león, la fuerza oso y la fuerza tigre. Todos quieren salvar a este monito que está acá y representan fuerzas de diferentes magnitudes: 19 newtons, 15 newtons, 16 newtons, 11 newtons el oso, 22 el tigre, y con los ángulos respectivos que indicamos en el gráfico. ¿Cómo resolver este caso en el que queremos salvar a este monito cuando todos jalan para un lado y quieren salvarlo a él? Vamos a ver esto a continuación. Muy bien, aquí tenemos algunos detalles claves. Todas las fuerzas representadas por vectores, como vemos acá, tienen dos reflejos. Un reflejo en el eje X que se llama componente horizontal y un reflejo en el eje Y que se llama componente vertical. Cada uno de estos componentes se representa o se calcula además tomando la medida, la magnitud del vector, que es A, multiplicado por, en el caso horizontal, por coseno del ángulo, coseno de θ. Mientras que para la componente vertical se toma el valor A del vector multiplicado por seno de θ. Hay que tener muy en cuenta estos dos componentes que tiene siempre todo vector en el plano. Muy bien, ahora vamos a ver cómo funciona nuestro ejercicio. Tenemos aquí los 5 animalitos que se representan las fuerzas que hemos dicho. Y hay que tener muy en cuenta los signos de los componentes. En el caso del vector rinoceronte, que estamos mostrando acá, es muy similar a este caso. Entonces sus dos componentes van a ser positivas porque irán hacia la derecha y hacia arriba, sus reflejos que hemos llamado. Mientras que en el caso del vector león, que estamos mostrando acá con este segmento orientado, se asemeja a este vector y la regla dice que su componente horizontal será negativa porque va hacia la izquierda y su componente vertical irá hacia arriba y por eso será positivo. De esa manera funciona para los demás casos. Para el vector oso, por ejemplo, tomaremos este gráfico y sus dos componentes serán negativas porque van a la izquierda y hacia abajo. Y en el caso de un cuarto caso, una cuarta posibilidad sería hacia la derecha y hacia abajo, positivo y negativo. En este caso no tenemos ningún animalito que esté representando esa fuerza. Entonces esto es muy importante para resolver nuestro ejercicio. Tómenlo en cuenta. Y ahora sí vamos a resolver nuestro sistema de vectores. Ahí están las 5 fuerzas que están representadas. Y el primer paso que se hace es lo siguiente. Primero se determinan los componentes X y Y de cada fuerza. Estas son las siguientes. Vean, la fuerza elefante es 19 newtons y hemos ido anotando las 5 fuerzas que están unitadas acá, de arriba para abajo. Y hallamos sus componentes X. Para el vector elefante tomamos como componente X 19 newtons, copiamos 19 newtons. Y no tiene esa flecha reflejo vertical, por tanto se pone 0 newtons en componente Y. Para el vector del caso elefante. Para el vector rinoceronte, que es 15 newtons, esta flecha en color rojo, su componente X, ¿cómo se calcula? Se toma 15 newtons, se copia y se multiplica por coseno de 60 grados. ¿Por qué? Porque este vector está representado por este caso. Y hemos dicho que para las componentes X se multiplica por coseno, siempre coseno, vean, coseno de 60. Y eso nos dará un resultado en calculador de 7,50 newtons. Para el mismo vector rinoceronte, su reflejo en Y va a ser del centro hacia arriba, como en este caso, del centro hacia arriba. Por tanto, también tomamos 15 newtons y multiplicamos por seno de 60 grados. Seno de este ángulo, 60 grados. Entonces tengan mucho cuidado, es muy importante este ángulo. Y tendremos multiplicando en calculadora 13 newtons como resultado.
Para el vector elefante, igual vean, hemos tomado 16 newtons, pero se toma negativo para el componente X. ¿Por qué? Porque su componente horizontal es de este caso. Y su componente horizontal va a ser negativo. Por eso anotamos menos el valor del vector por el coseno de 45 grados, que es este ángulo, 45 grados. Y operando saldrá menos 11,3 newtons. Su componente Y, que es la flecha que va de acá hacia arriba, que estamos mostrando acá, es positivo. Por eso acá irá positivo, que no se nota, eso se entiende. 16 newtons por seno de 45 grados. Y el resultado será 11,3 newtons. Para el vector oso, espero que estemos comprendiendo. Para el vector oso, que es 11 newtons, copiamos menos 11 newtons. ¿Por qué? Porque ahora el vector oso está en esta posición y ambos son negativos, negativo y negativo. Por eso aquí tomamos negativo y negativo. Y tomamos su valor, que es 11 newtons por coseno de 30 grados, porque aquí está el ángulo, 30 grados. Y tendremos sus resultados respectivos. Y para su componente Y también tomamos el mismo valor, que es 11 newtons, negativo por seno de 30 grados. Y tendremos como resultado menos 5,50 newtons, multiplicando esto en la calculadora. Todo esto se hace en la calculadora. Finalmente, para el vector tigre, que es la flecha en color negro, esa flecha no tiene reflejo en X, pero sí, como no tiene reflejo en X, se pone 0 newtons, pero sí se pone como componente Y 22 newtons, que es su valor tal cual vino. ¿Por qué? Pues porque es una flecha que va directamente hacia abajo. Vean que los vectores elefante y tigre actúan de la misma manera, pero el vector elefante tiene componente en X, y mientras que el vector tigre tiene componente en Y, que es una flecha hacia abajo. Entonces, estos son los pasos más importantes para resolver este punto clave, que es el cálculo de los vectores, el paso número 1. Y ahora vamos al paso número 2. Una vez que hemos hecho nuestra tablita, debemos hallar las sumatorias. Dice el paso 2, la resultante R, que estamos buscando, tiene componentes Rx, que es igual a la sumatoria de fuerzas X, y Ry, la sumatoria de fuerzas Y, en donde se lee que sumatoria de Fx como la suma de todas las componentes de las fuerzas X. ¿Qué se hace entonces? Se toma las resultantes en Y, y las resultantes en X y resultantes en Y. Para las resultantes X se suman todos estos valores: 19 más 7 menos 11 menos 9. Aquí están anotados los valores y dan como resultado más 5,7 newtons. También las resultantes Y se suman. ¿Cuáles se suman? Estos resultados que habíamos tenido. Fuerza 0 más 13, aquí está, más 11,3, ahí está, menos 5,5, ahí está, menos 22 newtons. Vean, las fuerzas verticales se han sumado y dan como resultado menos 3,2 newtons. Esto es muy importante. Hemos calculado entonces las sumas de las fuerzas horizontales y verticales. Muy bien, ahora viene el paso 3. Vamos a calcular qué fuerza reemplaza a todas estas fuerzas de los 5 animalitos. Para eso se calcula la magnitud de la resultante aplicando esta fórmula. Resultante es igual a la raíz cuadrada de Ry cuadrado más Rx cuadrado, o ambos resultados estos que hemos obtenido al cuadrado. Entonces en calculadora vamos a hacer 5,7 al cuadrado más, en paréntesis, menos 3,2 newtons al cuadrado, y eso, calculando en nuestras calculadoras, nos dará como resultado finalmente 6,5 newtons como resultado final. Y ahora vamos al paso número 4. Ya tenemos la resultante, pero no sabemos qué rumbo tiene, qué sentido tiene esa fuerza resultante. Dice por último, se traza la resultante igual que en la figura que vamos a ver enseguida, y se halla el ángulo. El ángulo se encuentra aplicando esta fórmula: tangente θ es igual
a 3,2. ¿De dónde vino este 3,2? De acá. Aquí está 3,2 newtons y se divide entre 5,7 newtons. Entonces se divide las fuerzas Y entre las fuerzas X. Y eso nos da como resultado 0,56. Y haciendo inversa grados vamos a tener el valor del ángulo, que va a ser 29 grados. Aquí tenemos 29 grados. ¿Ok? Dice entonces el ángulo que estamos buscando será 360 menos 29 grados, que va a ser igual a 331 grados. La resultante es 6,5 newtons. Aquí está la magnitud. Y la inclinación, el ángulo va a ser ese que hemos encontrado, de 331 grados. Ese es el paso número 4. Finalmente, ¿cómo graficamos? ¿Cómo hacemos eso? Representamos un plano cartesiano para nuestros vectores y primero medimos ese ángulo que habíamos obtenido hace un momento, que era de 331 grados. Vamos a ver. Aquí está 331 grados. Este ángulo lo vamos a representar acá. Vean, hacemos este giro desde 0. Aquí es 90, 180, 270 y hasta acá es 331 grados. Se traza una flechita y esa flechita, que es la resultante, representa esta fuerza de 6,5 newtons. ¿Por qué nos ha salido así? Por dos razones. Una, nuestro vector, nuestras sumas en X nos da 5,7 positivo. Aquí está esa flecha, 5,7 positivo, hacia la derecha. Teníamos menos 3,2 negativo, componentes Y. Las Y solamente van hacia arriba o hacia abajo. Desde este punto hacia abajo, porque es negativo, menos 3,2. Vean, es como 5 cuadritos del cuaderno y como 3 cuadritos del cuaderno. Entonces unimos desde el origen hasta ese punto y tenemos la resultante. Quiere decir que el monito, este monito que tenemos acá, que estaba en este lugar, que estaba acá perdido y que ahora ha encontrado la salvación, va a ser sacado con una fuerza resultante de 6,5 newtons con esta dirección y ese sentido. Esta es la manera de resolver este sistema de vectores. Finalmente, entonces, vamos a la siguiente diapositiva y vean, estas fuerzas que hemos representado con el animalito se hallan en 5 pasos. Paso número 1, se hallan las fuerzas horizontales y verticales. Aquí están, ¿ya? Repasen esto para volver a entender. El paso 2, se hallan las resultantes, que son las sumas de las fuerzas X y las fuerzas Y. Aquí están. Paso número 3, se halla la resultante final con una raíz cuadrada que se torna a Pitágoras nada más entre estos dos resultados. El paso número 4 se trata de encontrar el ángulo utilizando la función tangente con estos valores como hemos indicado. Y finalmente el paso número 5 se grafica. ¿Se grafica cómo? Con este ángulo que hemos encontrado, que es 331 grados, ahí está, 331 grados, y representando esta resultante que es como 6,5 newtons mediante esta flechita que es un vector. De esa manera funciona esto que se llama sistema de vectores, muchachos. Mucha suerte, vuelvan a verlo si en algún momento tienen dudas. Gracias.